arranca nuevamente, como ya lo han escuchado ustedes desde muy temprano, con escándalos que involucran al ministro Armando Benedetti. Y eso me lleva a preguntarles, yo no sé si vieron la entrevista que dio Jorge Rojas, quien fue director del DAPRE solo por 2 semanas al periódico El Espectador, ni siquiera 6 días, perdón. Breve fue su paso. Le dio a nuestra colega Cecilia Orozco ayer en el periódico El Espectador, y esa entrevista que le dio Jorge Rojas a Cecilia Orozco dice de todo, pero entre otras habla nuevamente de Benedetti, que está hoy en el ojo del huracán por cuenta de su suegra Adelina Cobo. Lucas, hagamos un recuento de qué fue lo que dijo Jorge Rojas en esa entrevista que dice de todo. Le pregunta la periodista Camila Cecilia Orozco para comprender bien lo que sucedió, cómo transcurrieron los hechos, los días previos y la fecha en que se televisó el Consejo. Entonces ahí empezamos el lunes 3 de febrero, el Consejo de Ministros del que tanto hemos hablado fue el martes 4. Dice que convocó muy temprano un desayuno de trabajo con ministros y ministras para presentarse como director del DAPRE, coordinar acciones y establecer una comunicación permanente con el presidente, que fue una reunión positiva, que en esa reunión estaba proyectando la reforma del DAPRE, y en la tarde se reunió en la vicepresidencia con Francia Márquez, Alexander López y Gustavo Bolívar. Aquí le contrapregunta Cecilia Orozco y le dice, ¿y qué hacía Benedetti mientras tanto? Y esta es la pregunta, Camila, la respuesta que a mí me parece importante. Mientras tanto, Benedetti le decía al presidente que yo estaba incitando a los más altos funcionarios para crear una supuesta rebelión. Le llevaba todos los días una carpeta con un informe de cumplimiento para demostrarle que los ministros no le obedecían, que no se comprometían con las promesas que el mandatario asumía ante la gente de los territorios y que era necesario llamarlos a una rendición de cuentas. De ahí surgió la convocatoria para el Consejo y la decisión de televisarlo sin anuncio previo. Todo fue orquestado por el jefe de despacho. Benedetti se sentó al lado del presidente y contempló el tsunami que había provocado y sus efectos en los ministros que le eran incómodos. O sea, lo que usted dice es que este Consejo de Ministros fue completamente premeditado, ese famoso Consejo de Ministros del que seguimos hablando todavía, el Consejo de Ministros televisado, que provocó un cambio de gabinete que llevó a que Benedetti fuera el ministro del Interior. Lo que dice Jorge Rojas en esa entrevista es que fue completamente orquestado por él, que él lo planeó. Que él estuvo de cierta forma orquestando los días previos y diciendo pilas que Jorge Rojas se está reuniendo con los ministros, pilas que está armando una especie de rebelión dentro del gobierno. Finalmente es él el que le mete como la semillita al presidente de, oiga, deberíamos de pronto televisar el Consejo de Ministros, aunque el presidente en una entrevista con El País de España dijo que fue idea de él. Pero aquí lo que dice Jorge Rojas es que esto fue orquestado por Benedetti, que se sentó al lado del presidente en el Consejo de Ministros, como vimos, y se sentó a ver justamente el tsunami, como dice Jorge Rojas, que había provocado. Lucas, eso entonces sí sería una contradicción con lo que leímos en El País, leímos y vimos, porque la entrevista en El País también fue a través de video, en material audiovisual, y él lo que dice ahí es que ese Consejo de Ministros, él tuvo total la decisión y que la había tomado 1 hora antes y que había salido muy bien, lo dijo el mismo presidente Gustavo Petro. Sí, y lo otro que dice Jorge Rojas, Camila, que me parece importante, y le dice la periodista Cecilia Orozco, pocos días después de su salida, Petro nombró ministro del Interior a Benedetti, lo sacó de la jefatura de despacho y hasta el momento no parece que alguien vaya a reemplazarlo. Entonces, usted sí se equivocó como escribió el presidente, porque acuérdese que el presidente Gustavo Petro escribió también un trino donde decía que Jorge Rojas por poco acaba el gobierno. Sí, pues es que el presidente habló muy mal de Jorge Rojas y todo el mundo se sorprendió porque Jorge Rojas venía trabajando con él desde la alcaldía de Bogotá, han sido muy cercanos, y por cuenta, lo que estoy viendo de Benedetti es que el presidente pues le creyó todo a Benedetti y tomó partido por Benedetti. Y de hecho, Jorge Rojas dice, no me voy a referir a ese trino del que estoy hablando, donde el presidente Gustavo Petro, pues días después de su salida, dice que por poco acaba el gobierno, pero sí dice que en la práctica Benedetti es hoy ministro del Interior, jefe de despacho, y todo indica que se está inmiscuyendo en asuntos del DAPRE. Es lo que responde Jorge Rojas. O sea, el todopoderoso, que ya lo sabíamos, Hugo Mario. O sea, esto pues no lo tenía que decir Jorge Rojas, ya sabíamos que estaba de todopoderoso. Anda con la directora del DAPRE para arriba y para abajo, eso sí es de allí. Pero ya a Benedetti se le había preguntado, Camila, en el Congreso por ese famoso Consejo de Ministros y a la consulta de los periodistas sobre lo que pensaba de lo que habían dicho la vicepresidenta y la exministra de Medio Ambiente, dijo pues que lo habían cogido de bobo, que él había sido el bobo del Consejo de Ministros. Pero ¿sabe qué pasa, Hugo Mario, Camila y Lucas y amigos de la mesa? Este frente de batalla nuevo yo no lo conocía.
el frente de batalla Benedetti versus Rojas. Pues él había abierto el frente de batalla con Laura Sarabia, con la canciller, con Susana Muhammad, la ministra, con Francia Márquez. Bueno, él le tenía varios frentes de batalla abiertos, pero este frente de batalla con el doctor Rojas no se conocía. Y me llama la atención que además la motivación que habría originado en este caso el enfrentamiento es porque Benedetti le estaba diciendo al presidente que había que pedirle resultados a los ministros. Es decir, que muchas de las cosas que el presidente daba órdenes e instrucciones, los ministros no las estaban ejecutando y que por consiguiente había que citar a los ministros para que rindieran cuentas. Esa es como la explicación que da Rojas. Que eso no tendría nada de malo. Es decir, que eso no tendría nada, ¿cómo no se puede llamar a los ministros a que rindan cuentas sobre si están haciendo bien sus cosas o no? Exactamente, eso no tendría nada de malo, además de eso se trata, ¿no? Pues un consejo de ministros a echar línea al presidente a ver cómo van las cosas. Pero es que yo no sé si Benedetti tiene tanto músculo para ganar todas las peleas que está ganando, porque hasta ahora no ha perdido una sola. O sea, después de la vapuleada que le pegaron en el Consejo de Ministros, salió fortalecido, salió empoderado y ahora está de ministro del Interior sacando adelante las reformas que nadie creía que le iba a sacar, como por ejemplo la reforma a la salud, y ahora va embarcado en la reforma laboral. Entonces habría que ver qué tanto músculo tiene Benedetti para resistir estas embestidas que se vienen y para sacar adelante los proyectos del gobierno. Además, para seguir comprando peleas, porque además conocemos el talante de Benedetti, que es una persona que confronta y que le gustan las peleas. Y ahora la embestida de Luis Carlos Reyes, que lo oíamos más temprano aquí en estos micrófonos, pero además hay un dato, hay un dato adicional, Sebastián, y es que los dos suegros de Armando Benedetti tuvieron puestos de gerencia en el puerto y la aduana de Cartagena. Y ahí entonces es donde uno se pregunta, después de oír a Luis Carlos Reyes, de leer los trinos de Adelina Cobo, toda esa pelea de Twitter ayer en la tarde domingo, ¿por qué el interés de la familia política de Armando Benedetti de tener los controles de las aduanas de Cartagena y de Barranquilla? Sí, es que pues, lo que hemos visto en las últimas horas, Camila, pasa más de una suspicacia a una absoluta certeza. Si uno suma el chat que filtró y publicó Luis Carlos Reyes. Esta mañana Darcy Quinn también publicó un chat en el que Adelina Cobo le escribe a Luis Carlos. Un chat que le dio Luis Carlos Reyes, sí. ¿No? O sea, ese chat es Luis Carlos Reyes entregándoselo a los medios, porque eso no hay otra forma de encontrar de dónde sale ese chat. O sea, Luis Carlos Reyes filtra ese chat. Sí, pero después de esos dos chats queda absolutamente claro que los suegros de Armando Benedetti, por lo menos seguramente Adelina Cobo, están muy interesados en controlar pues las aduanas de Barranquilla y Cartagena. Esto fue hace mucho tiempo, pero igual sí me parece que es un dato que contribuye a dar contexto, y es que los dos suegros de Armando Benedetti, tanto Adelina Cobo como Luis Carlos Guerrero, dos miembros de la aristocracia cartagenera, han tenido ambos dinero y puesto de poder, sobre todo Adelina en la cantidad de puestos en el estado que ha tenido. Camila, Adelina Cobo fue jefe regional en el puerto de Cartagena cuando existía el antiguo Incomex. ¿Esto fue qué año? Año 1988. O sea, hace mucho. Sí, esto cuando el Incomex, antes de que se adhiriera, ustedes recordarán, este instituto del gobierno que se adhirió y se unió al Ministerio de Comercio Exterior. Y su esposo, el señor Luis Carlos Guerrero, él fue en 1993 el jefe del puerto de Cartagena, cuando los puertos de Cartagena, Camila, estaban en manos de Colpuertos. Colpuertos era una estatal que tenía, digamos, 5 regionales, una en Santa Marta, una en Tumaco, una en Buenaventura, otra en Barranquilla, otra en Cartagena, y el señor Guerrero fue el último jefe regional del puerto de Cartagena de Colpuertos. Colpuertos la liquidan ese año precisamente por ineficiencia, por corrupción. No estoy diciendo que él haya sido corrupto, sino esa fue la razón por la cual liquidaron Colpuertos y se la entregaron a agencias regionales de puertos y después las privatizaron. Entonces, en resumen, los dos suegros de Armando Benedetti, ministro del Interior, fueron jefes y tuvieron puestos de poder en las aduanas y puertos de Cartagena. Me parece un dato curioso. Pero venga, le digo yo una cosa frente a ese dato curioso que usted está dando. Fueron jefes hace muchos años. Sí. O sea, usted lo que dice es que pueden seguir teniendo interés a propósito del chat que se publicó hoy de Adelina Cobo pidiéndole cita a Luis Carlos Reyes para hablar, dice Luis Carlos, de temas de la DIAN y temas de puertos. O sea, es decir, que durante tantos años han tenido interés en esos frentes. Esa información no la tengo, pero digamos que han sido personas que tuvieron altísimos puestos de poder en la gerencia y en el tema aduanero en Cartagena. Y si es muy curioso, ¿usted por qué
va a tener tanto interés, porque en los chats se ven llamadas, insistencias, reuniones y con Nicolás Petro en usted controlar, tener a gente suya en las aduanas de Cartagena y Barranquilla? ¿Por qué? ¿Ellos qué tienen que ver en eso? Es una explicación que ellos nos deben, pero me parece que contar que ellos en su momento fueron pues los gerentes de las terminales de puerto de Cartagena hace muchos años, no sé si eran vinculados de manera pues subtersticia o explícita, pero bueno, le quería traer eso hoy. Normalmente hay un dicho que dice, aquí no hay bala perdida, ¿no? Se dice no hay bala perdida, y con miras al 2026 lo que estamos viendo son enfrentamientos enormes entre quienes están en el gobierno y quienes salieron, porque decía Oscar, no teníamos el frente de pelea entre Rojas y Benedetti. Entonces ya lo estamos viendo después de esa entrevista que nos comentó Lucas de ayer en el periódico El Espectador con Cecilia Orozco. Ahora estamos viendo, Oscar, los frentes de Luis Carlos Reyes, porque Luis Carlos Reyes tiene frente de pelea con Roy Barreras. Ya tenía con Roy Barreras, sí, señora. Sí. Esa es la pelea más grande. Ya estuvo en la Corte Suprema de Justicia. Él ya estuvo en la Corte Suprema de Justicia declarando sobre eso, sobre lo que denunció él a través de su cuenta de Twitter, de lo que él, supuestamente Roy Barreras le habría pedido de puestos para las aduanas del Pacífico colombiano. Entonces, esa fue Buenaventura. Y Buenaventura, exacto. Y ahora tiene la pelea abierta con Adelina Cobo, que entiéndase es Armando Benedetti directamente. Luis Carlos Reyes, con quien más tenía frente de pelea también con Bonilla, ¿no? Con el ministro de Hacienda que ya salió. Con ese también no se podían ni ver ni Reyes ni Bonilla. Pero eso venía antes de que el gobierno arrancara. Claro, pero digamos como que Reyes estoy identificando como las peleas que está teniendo este ministro saliente del Ministerio de Comercio. Que entonces Camila se pregunta uno, Camila, perdóneme un segundo, Camila, se pregunta uno, ¿y por qué el presidente no interviene? Es decir, alguien tiene que ponerle orden a ese caos interno, ese fuego amigo que es una batalla campal. Eso ya no es fuego amigo, eso es una batalla campal y ahí vale todo. Pues porque yo creo que de pronto el presidente... ¿No interviene o el presidente le conviene de pronto decir, vamos a ver qué queda de esto? No sé, es posible. Yo creo que es posible, pues acuérdese, hay un adagio popular que dice divide y reinarás. Entonces tal vez a él le conviene que esté su séquito dividido, porque él es el que reina ahí en medio de esa división. Entonces puede que por esa razón es que no le interese generar consensos y pues que se maten todos entre todos con miras al 2026, además porque todos tienen intenciones electorales o muchos. Pero hay una cosa de Luis Carlos Reyes que a mí me llama la atención, porque él cuenta un poco que él sale de la DIAN no por el tema del recaudo ni por el tema fiscal, sino por esto, por no hacerle caso a las sugerencias o presiones de poner fichas en la DIAN. Eso es lo que él dice. Eso es lo que él dice. Y otra cosa que yo me pregunto es, la salida de él se empezó en el Ministerio de Comercio se empezó a cocinar adentro del gobierno unas semanas antes, y él empieza a hacer todas estas acusaciones que son gravísimas contra congresistas, y lo de ayer pues no es una pelea en la que él lo inviten, en la que le están diciendo, en la que Adelina Cobo lo nombra a él. Adelina Cobo le hace una entrevista a semana y él, yo creo que con cualquier excusa para poder entrar, revela todo eso que es gravísimo. A mí lo que me cuentan es que él tiene ganas de contar todo. Ayer hablé con alguien que trabaja en la DIAN, que trabajó cerca de él, y me dice, lo que se está diciendo acá en la DIAN, Sebastián, es que Luis Carlos Reyes tiene ganas de contar todo lo que pasó con las presiones y chantajes para que le pusieran gente en la DIAN. Es que incluso dentro del gobierno del presidente Gustavo Petro están tildando, es que por eso se están matando allá todos entre todos, a Luis Carlos Reyes de extorsionador. Dice que los está extorsionando y que incluso desde hace rato venía amenazando con que iba a contar una cantidad de cosas y que iba a decir de todo. Y el señor seguramente tenía pues guardado todo y dijo, si a mí me vienen a fregar la vida, yo voy a contar. Y entonces lo que dicen del otro lado es que él está extorsionando. Camila, pero además hay un señalamiento gravísimo de parte de Benedetti. Es que Benedetti dice que el que tiene que dar explicaciones del tema Pitufo es Reyes. O sea, de ese tamaño es la pelea. Por eso digo pero yo Benedetti que... una prueba tiene. Reyes ya dice muy bien, ahí no va la perdida. No, pero hace parte del caos interno, de la batalla campal. No, pero yo acá sí defiendo tendrá a que Reyes, probarlo, por supuesto. Oscar. Yo sé que digamos, Reyes no le puede gustar o no en algún tema ideológico, lo que sea, pero Reyes hasta ahora en temas morales y de corrupción no tiene nada. No, por eso nada. digo. Y Benedetti Sebastián, claro, pero tendrá que probarlo Benedetti, por supuesto. Es decir, y cambio, todos tendrán que probar lo que están Benedetti diciendo. tiene casi toda la hoja de vida sucia, y ayer apenas Benedetti le dice mentiroso a Reyes, Reyes le dice, vea señora, acá están las pruebas.
Acá Reyes mostró las pruebas de que el señor sí estaba influyendo, queriendo influir en los puestos de aduanas. Entonces, si a mí me toca, a mí me dicen, póngase del lado de alguien, pues yo acá me pongo del lado de Reyes. Pues ahí está, ese es el otro frente de batalla. Pero miren, hablando de frentes de batalla, sí no dentro del gobierno, sino en una discusión que se ha tenido entre el gobierno nacional y el gobierno local de Bogotá, tiene que ver con esa resolución ambiental que publicó el Ministerio del Medio Ambiente hace como 10 días, en donde se determina nuevamente cómo se va a definir el ordenamiento ambiental de la sabana de la ciudad. La alcaldía de Bogotá, a través del alcalde Carlos Fernando Galán, salió a rechazar y decir: a nosotros pues nadie nos ha dicho nada, simplemente publicaron esta resolución de decreto para observaciones y no se sentaron con nosotros a hacer mesas técnicas, y esto es meterse en una jurisdicción territorial en donde nosotros deberíamos tener pues algún tipo de voz y voto dentro de lo que va a decidir el Ministerio de Ambiente. Eso ha generado toda una discusión. La semana pasada habló Carlos Fernando Galán, habló la ministra saliente de Ambiente, Susana Muhammad. Estuvimos nosotros hablando aquí con el